Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros, por ese compromiso que tiene usted siempre con Café y Palabras, porque la política sí importa. Programa que usted puede disfrutar a través de nuestro canal en YouTube de Café y Palabras, al cual le invitamos a que se suscriba para que vea los programas pasados, para que los disfrute en el momento que usted crea oportuno y para que reciba las notificaciones de nuestros programas futuros. Café y Palabras se transmite también a través de la señal de Ticavisión Televisión y Ticavisión Radio, y el horario en forma simultánea en esos tres medios que he comentado es lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la mañana. También tiene la posibilidad de escucharnos en Spotify, donde van quedando archivados todos nuestros programas y sus audios. Hoy vamos a conversar sobre el odio, cómo el odio se ha vuelto fundamental para algunos que ejercen el poder, para ejercerlo, y otros que están en campañas electorales, cómo lo explotan para llegar al poder. Para eso hemos invitado a Fanny Ramírez, quien es una experta en temas de comunicación política con varios premios a nivel internacional costarricense, y además de eso, politóloga. Con ella va a ser la parte importante de nuestro programa, pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Ustedes recordarán el gran debate que se ha venido desarrollando sobre la población penitenciaria en nuestro país. ¿Cuánta gente hay en nuestras cárceles? Y se habla de que hay un exceso y que hay una carencia, una necesidad de mayor infraestructura. Dentro de ese marco vino la ocurrencia del presidente de la República y de su ministro de Seguridad, que dichosamente fue rechazada en la Asamblea Legislativa, de hacer cárceles con carpas. Pero lo peor de todo es que ni siquiera los costarricenses teníamos claro de cuánto es el hacinamiento, cuánto es el exceso de población que hay en las cárceles de nuestro país. Y resulta que un ciudadano responsable, abogado responsable, presentó ante la Sala Constitucional un recurso de amparo para reclamarle al Ministerio de Justicia que brindara los datos exactos sobre la población del sistema penitenciario en nuestro país, los datos de la capacidad real en que nos encontramos. La Sala Constitucional le dio la razón al ciudadano y el Ministerio de Justicia tuvo que dar los datos. Recuerde usted que el Ministerio de Justicia es el responsable de construir cárceles en este país, que el Ministerio de Justicia es parte del Poder Ejecutivo y que entre el presidente de la República y el ministro de Justicia son quienes definen si se invierte o no se invierte en la construcción de cárceles. Si no tenemos cárceles hoy por hoy, las necesarias, es porque el Poder Ejecutivo, el presente y los pasados no las han construido. Pero no es el Poder Judicial a quien le corresponde crear esas cárceles. Tampoco es cierto que es el Poder Judicial quien libera a quienes están privados de libertad y tienen largas condenas. Hay leyes que permiten esa liberación, pero quien analiza la posibilidad de liberarlos también es el Ministerio de Justicia y el Poder Ejecutivo. No es la Corte Suprema de Justicia ni el Poder Judicial quien analiza la posibilidad de liberar a los privados de libertad, de las responsabilidades que le competen de cumplir con sus condenas cuando se han portado bien o cuando han hecho las cosas de otra forma para poder tener ese beneficio de una liberación anticipada. Bueno, resulta que la capacidad oficial de nuestras cárceles hoy es de 13.737 personas. Ese es el dato que obligó, que manda la parada, que tenga que obligarlo mediante un recurso de amparo, pero así funcionan muchas cosas de nuestro país. El Poder Ejecutivo tuvo que liberar el dato y la capacidad que tenemos en nuestras cárceles, ya sea para mujeres, ya sea para hombres o ya sea lo penal juvenil, es para 13.737 personas. Y tenemos a 16.482 privados de libertad. O sea, hay 2.745 personas de más de conformidad al tamaño que tienen nuestras cárceles. O sea,
el hacinamiento que estamos teniendo se debe a que hay un 19% más de gente en las cárceles de la infraestructura definida para los privados de libertad. O sea, requerimos construir cárceles, no cárceles de carpas, no carpas de circo, como pretendía el actual presidente de la República y su ministro de Seguridad, no cárceles de verdad, porque hoy hay una población eh, más allá de la capacidad de 2.745 personas. Y si queremos que las leyes sean más rudas, como algunos plantean, y que muchos vayan a la cárcel por estar delinquiendo en nuestro país, eso quiere decir que vamos a requerir todavía más espacios de cárceles y el hacinamiento va a ser mayor. Curiosamente, no hay hacinamiento en las cárceles de mujeres. Ahí no está el problema. El problema está en las cárceles para los hombres y en las cárceles juveniles tampoco hay problema. El problema está en las cárceles de hombres, de varones, donde se da prácticamente el hacinamiento y el exceso de 2.745 personas. Ese es el dato y sobre esa base el actual presidente Chávez y el ministro de Justicia deberían estar planificando en el presupuesto de la República la generación y el desarrollo de nuevos centros penitenciarios para evitar que haya el hacinamiento, el respeto a los derechos humanos y también pensando en que como está la situación de la seguridad de nuestro país, esto tiende a aumentar y no a disminuir. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube y en Ticavisión Televisión. Recuerde que todos los domingos usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias amigos por mantenerse en nuestra sintonía. Hoy viernes vamos a conversar, como les prometí, con la señora Fanny Ramírez, politóloga, comunicadora política, premiada a nivel de nuestro continente en varias ocasiones por diferentes trabajos que ha desarrollado en el campo de la comunicación política. Y le he planteado a Fanny la posibilidad de que hablemos de un tema de ciudadanos responsables dentro del marco de lo que representa hoy la utilización del odio para polarizar las campañas electorales, no solamente en Costa Rica, sino en otras latitudes. Fanny, como siempre, agradecerte la gentileza de atendernos y de estar en Café y Palabras. Muchísimas gracias, Claudio. Un placer estar de nuevo acá conversando con temas que a veces los pasamos desapercibidos o creemos que no tiene la importancia que tiene a la hora de tomar una decisión y sobre todo a la hora de construir sociedad. Así que me parece muy importante que
ahondemos un poquito y reflexionemos sobre lo importante que es el papel del ciudadano en una democracia sólida, en una democracia fortalecida como es la costarricense. Fanny, yo siempre digo que algunos parten de la premisa establecida en la Constitución de que ser ciudadano porque se tiene derechos y responsabilidades a partir de los 18 años, pero que desde el punto de vista político, y podríamos remitirnos a Aristóteles, a Platón, a todos los señores estos de la antigua Grecia, ser ciudadanos va más allá de tener una mayoría de edad. Requiere conocer los problemas nacionales, estudiarlos, inclusive hago siempre referencia de que para los atenienses, los griegos de aquella época, el que no se preocupaba por lo que pasaba en su comunidad, le tenían una palabra para definirlo, eran los ideotas, con una E, ideotas. ¿Verdad? Ahorita la palabra idiota tiene otra concepción, pero en aquel tiempo los ideotas en Atenas eran los que vivían en una comunidad en Atenas, pero no les importaba lo que estaba pasando a nivel político en cuanto a la organización de la ciudad-estado, no les preocupaba absolutamente nada de eso. Hoy hay muchos ideotas en la sociedad desinteresados de lo que pasa en Costa Rica o en sus países particulares, vos que viajas por todo el continente. Lamentablemente solo la palabra ha evolucionado, pero la práctica no. Hay Ujú. muchas personas que se desentienden por completo de lo que es, qué está pasando en el país, darle seguimiento, qué está pasando en la comunidad, qué está pasando en el gobierno local, eh, cómo se están discutiendo los temas, qué está pasando con esas problemáticas y cuál es el abordaje que se está haciendo desde diferentes perspectivas, desde diferentes frentes políticos, desde diferentes instituciones. Lamentablemente, el tiempo sigue pasando y el reloj no perdona, el tiempo no perdona y en una sociedad como la nuestra, cuando hemos visto que se han venido acelerando procesos de desgaste social de una manera muy rápida, de una manera que realmente debería de alarmarnos y sin embargo, muchos de esos idiotas, como bien lo planteas, Claudio, están en otras, ni siquiera se ven asustados o preocupados por lo que está pasando en el país, porque más allá de sus narices son incapaces de ver qué es lo que está pasando y hacia dónde va este tren, hacia dónde va la Costa Rica en la que vivimos, hacia dónde está la comunidad, la seguridad de mi comunidad, la educación la educación pública en el país, la seguridad social, y esos temas preocupan. Porque la democracia, Claudia, aquí tenemos que decirlo así, cada 4 años, sí todos quieren votar, cada 4 años todos participan, cada 4 años sienten que es el momento de desquitarse. Y desde el odio, desde toda aquella frustración que se ha generado durante 4 años, muchas veces se desahoga y no de la mejor manera, no de una manera en la que realmente sea constructiva para el país, no de una manera en la que realmente haya un proyecto político para atender los desafíos que tenemos como país y simplemente ese enojo que tenemos y sabemos que en las campañas políticas el enojo es uno de los sentimientos más fuertes para trabajar y el que más genera votos, ¿verdad? Hay que decirlo así. Transformar ese enojo sin una sustancia, sin un trasfondo, sin realmente conocer hacia dónde podemos reorientar el trabajo del país es prácticamente gritar contra la pared. No se logra absolutamente nada. Por eso el tema de una ciudadanía responsable implica que ojalá desde ahora los diferentes movimientos sociales, los diferentes movimientos cívicos, la ciudadanía activa, estemos pensando cuál es la manera para unir fuerzas, para que realmente construyamos una propuesta política en donde haya alternativas responsables ante la problemática que vivimos en diferentes aspectos, porque con gritar,
con insultar, con echarle la culpa al otro, lamentablemente no solucionamos absolutamente nada y en eso hemos tenido cátedra más de 2 años en este país. Cuando hablamos de ese ciudadano responsable que vos reclamas, al final de cuentas, en primera instancia lo que ocupamos es un Estado responsable. Y ese Estado va a ser responsable en la medida que forme a sus ciudadanos. Por supuesto, en el marco de nuestro país, dentro de la referencia democrática que tenemos, de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión, de la libertad de estudiar y de leer cualquier información que queramos. Pero no hay la menor duda de que el Estado se vuelve fundamental en la educación de ese ciudadano, porque vos lo sabes muy bien, en muchas naciones del mundo, los gobiernos autoritarios se han encargado de no educar y de no preparar a sus ciudadanos porque creen que es más sencillo dominarlos, lo cual tampoco es cierto. En la medida que haya una preparación mayor del ciudadano, el ciudadano tendrá esa criticidad y esa capacidad de poder asimilar los diferentes mensajes. Pero estamos, y aquí creo que es importante, ahora que tocabas el tema de la campaña, por tu experiencia, oírte en este tema, porque al final de cuentas, una campaña electoral lo que busca es el poder. Y en los últimos tiempos, el uso de la herramienta del mercadeo político, de asesores en mercadeo político, orientan a los candidatos y a los partidos políticos a un pragmatismo exacerbado en el sentido de que les dan mensajes para incentivar ese odio, para incentivar ese, esa poca racionalidad, para no escuchar mensajes más racionales. Y los partidos políticos, que son los que incentivan el sistema democrático, también caen en la tentación de obviar si tienen ideología, obviar la necesidad de un proyecto y obviar la necesidad de proponer acciones para mejorar la vida de los ciudadanos. ¿Cómo lograr en un mundo que es tan saturado de falsas noticias, ¿verdad? De posverdades, como se llama ahora, cómo lograr que ese ciudadano que se ha vuelto un ciudadano del mundo, de repente vuelva su mirada hacia su comunidad, hacia su país y que se deje de sentir un ciudadano universal, mundial, y descuidando lo prioritario que es su comunidad y es su Su país? ¿Cómo entorno. lograr? Ujú. Ve qué interesante, Claudio, porque a veces queremos abarcar y es lo que nos da la fantasía de las redes sociales y la fantasía de la posverdad, es que sabemos de todo, es que estamos informados todos los días y de todas las informaciones y acortamos cada vez más las distancias, acortamos los tiempos, pero a veces ni siquiera somos libres para salir a dar una vuelta al parque de la comunidad que tenemos. Yo creo que invitar al ciudadano, a la ciudadanía, a reflexionar sobre qué se está haciendo realmente, qué de todas esas promesas que se hacen en campaña realmente se han cumplido, cómo se han cumplido esas promesas de campaña, dónde ve reflejado eso, o si simplemente lo que quería era de ahí, por decirlo así, un loro que dijera en otras esferas políticas el enojo que usted siente hacia la clase política. Bueno, eso podría ser, si eso era lo que se quería, que alguien estuviera desde otros escenarios gritando y diciendo las cosas que uno Con desde la megáfono. frustración puede sentir que no, nadie lo escucha, a pesar de que son muy activos en redes sociales, pues entonces el objetivo fue cumplido. Pero si estamos pensando en que cada día queremos una Costa Rica con más seguridad, que queremos una Costa Rica con ciudadanos, como bien lo decís, con un Estado que forme a sus ciudadanos, que queremos una Costa Rica donde tengamos mejor acceso a la salud, donde finalmente esas benditas listas de la caja estén disminuyendo, donde tengamos servicios de calidad. Entonces, definitivamente no es eso lo que estamos logrando, ni siquiera nos estamos acercando, al contrario, cada día nos alejamos a esa Costa Rica que queremos. Entonces,
Para mí, el hecho de que el ciudadano, yo creo en la inteligencia del costarricense, creo en esa capacidad de que hay personas, aunque que son líderes comunales, que tienen una gran visión, una gran capacidad para ver cuál puede ser el camino para que los pequeños muchachos no estén en drogas, no estén en narcotráfico, no se metan a bandas criminales, sino que se mantengan alejados en eso. Y yo apelo a la inteligencia de ese costarricense que se puede dar cuenta en estos momentos de que muchas veces se les ha engañado, de que se les ha engañado y que aquello que se pinta como mesías político, aquello que se pinta como una gran opción política, si no cuenta con diferentes personas visionarias, con un grupo articulado, con un grupo de trabajo sólido que ha venido trabajando durante años, difícilmente esas historias, difícilmente esa visión o esos grandes anuncios con megáfonos puedan llegar a buen puerto porque no tienen las bases sólidas de lo que se necesita para generar el cambio social en el país, que es precisamente el ciudadano responsable, el ciudadano que se involucra con el gobierno local, el ciudadano que se involucra con la comunidad, el ciudadano que tiene pertenencia, que dice lo que pasa en esta comunidad me afecta a mí, lo que pasa en esta escuelita que está a los 100 metros de la escuela es importante para mí. Pero si nosotros como ciudadanos nos divorciamos de lo que está pasando a los 100 metros a la redonda, entonces estamos en serios problemas porque no podemos permitir que una persona, mucho menos si ha tenido muchos años de estar fuera en el país, tenga la capacidad para poder dirigir y para poder visualizar el rumbo que tiene que tener este país y la manera para hacerlo, que es a través del consenso, que es a través de la unión y que es a través del involucramiento de ese ciudadano responsable que quiere participar en la toma de decisiones de la comunidad. Vea que no estamos hablando, aquí a mí me interesa quitar la palabra política porque está tan satanizada, Claudio, que parece que cuando uno dice que está metido en algún proyecto político, parece que prácticamente ya es un corrupto total. Cuando nos damos cuenta que aún, por ejemplo, en juntas escolares de administración formada por padres, hay corrupción. Entonces, qué fácil decir que la corrupción es de los políticos cuando no hay ciudadanos responsables que están administrando los mismos fondos que son para los hijos que están en esas instituciones. Entonces, esto es apelar a ese llamado de atención, Claudio, que tenemos que tener. Yo no sé si nos hace falta tocar más fondos. Yo cada vez que veo las noticias digo, no, ya, esto es el límite, ya no hay más fondos, ya toca unirnos, ya toca tocar, no sé, como que la gente reaccione a lo que está pasando, pero esperar a que nosotros nos digan que estamos en fase terminal me parece que es arriesgar mucho el tratamiento que vamos a necesitar y la manera en que tenemos que abordar los desafíos que tenemos como país. Fanny Ramírez, en lo que estás diciendo me lleva a mí a pensar lo siguiente. Yo siento que hay mucho ciudadano costarricense que por mal informado, por resentimiento, por rabia, está dispuesto a jugar con la democracia de nuestro país y a ponerla en riesgo, partiendo de que el sistema nuestro no es perfecto, bueno, ninguna obra humana lo es, pero sí es de reconocimiento internacional que nuestra democracia está entre las 17 democracias plenas del mundo. No me canso de repetirlo, que solo un 5% de la población del mundo vive en democracias plenas y los 5,5 millones de costarricenses tenemos ese privilegio. Ahora, sí es cierto que hay una desilusión ciudadana con el ejercicio del poder en los últimos años. Y aquí viene el tema que me parece que también es clave para poder entender lo que estamos planteando el día de hoy, que es el tema de los partidos políticos. Los partidos políticos en Costa Rica pensaban y luego existían. Qué sé yo, el Partido de Liberación, el Partido Liberación Nacional, el Partido Comunista, el Partido Unidad Social Cristiana, eran partidos, estoy poniendo los partidos de más longevos. Primero pensaban y luego decidían aglutinarse alrededor de una bandera, alrededor de un movimiento para llegar al poder. Hoy por hoy parece que es al revés.
Primero existimos y si sobra tiempo pensamos. Vamos a la campaña electoral. Inclusive el actual presidente es un ejemplo de la necesidad nada más de un vehículo para trasladarme hacia el poder, sin importar cuál es el partido político. Recordemos que el presidente Rodrigo Chávez pasó por 5 o 6 alternativas de partidos políticos hasta que aterrizó en el Partido Progreso Social Democrático. Y llegando al poder hizo lo que hacía en aquella época el Apolo 1, 2, 11, 12, los Apolos que llegaban a la Luna y dejaban tirado, esparcido en todo el espacio el cohete y solo llegaba una cabecita y se establecía, en este caso, en el Poder Ejecutivo y todo lo demás, los andamios los dejaba tirados. Eh, ¿Qué efectos tiene para la ejecución de una verdadera política de Estado? El llegar sin partido político, el llegar sin gabinete, el improvisar en gabinete, y utilizo una palabra que hace un ratito pronunciabas vos para referirte a los ciudadanos, pero en este caso la voy a usar para los que son miembros de un partido político, cuando no hay sentido de pertenencia a un partido político. ¿Qué efectos produce eso? No solamente en el ejercicio, en la comunicación que pueda tener quienes integran un gabinete que nunca se han visto, sino que de repente empiezan a verse a partir del gobierno, ni siquiera algunos votaron por el candidato ahora presidente, no se conocían entre ellos, el mismo candidato ahora presidente les da una libertad para el ejercicio en cada una de sus áreas sin que exista una estructura o un esqueleto de un proyecto político. ¿Qué resultados podemos esperar de la política? Que no solamente pasa eso en Costa Rica, sino en muchas otras latitudes, inclusive hasta en Europa. Sí, a mí me parece, Claudio, que el tema de los partidos políticos y lo que nosotros estamos viviendo hoy también tiene una gran cuota de responsabilidad de los partidos políticos que, como vos decís, antes pensaban y luego hacían. Bueno, hay algunas cosas que pensaron de manera muy calculadora y era prácticamente de cómo se convertían en maquinarias electorales, cómo hacíamos para que los que están en la fila sean los próximos que lleguen a diputados, los que están en alcaldes llegan a diputados, los que están en diputados pues después pueden llegar a algún ministerio y quizás alguno de esos bendecidos por quienes ostentaban el poder podían optar por la presidencia. Eso era esos partidos que vos llamás que pensaban y luego hacían. Lamentablemente en el camino de esa fila se les olvidó mantenerse conectados con la gente, mantenerse conectados y con los pies en la tierra, que ellos son representantes de la población. Y para muestra un botón con lo que pasó en las pasadas elecciones, cuando todas las encuestas y todos los estudios de opinión decían claramente que en segunda ronda el candidato de Liberación iba a perder contra quien fuera. Ujú. Y aún así, el partido continuó con esa propuesta de candidato para ir a primera ronda, ¿verdad? Incluso para las internas, cuando sabía que no había ninguna opción para realmente vencer en una eventual segunda ronda. Y es lo que nos tiene hoy con un presidente que pasó segunda ronda con poco más de 300,000 votos. Eso no se nos puede olvidar porque para las futuras elecciones, yo creo que hasta con un poquito menos de 300,000 va a poder pasar el partido que genere esa acumulación de votos. Sí, te agrego un elemento ahí. Hubo un poquito más de un 40% de abstencionismo Ajá. y 25 partidos políticos. Entonces, eso que estás diciendo vos es muy factible, ¿verdad? Donde una cantidad muy baja, el presidente, sí, lo tengo clarito, ganó con el 9.9, pasó a segunda ronda con el 9.9 del padrón electoral, o sea, ni 10% tuvo. Imagínense, ni siquiera 1 de cada 10 costarricenses, Ujú. para tenerlo más clarito, digamos, mapeado, realmente estaba en ese movimiento. Entonces, para mí, por un lado, tenemos que analizar la responsabilidad que han tenido estos partidos políticos que pensaban y luego hacían, porque definitivamente se olvidaron de conectar con la población, con la ciudadanía,
Y por otro lado, ese cálculo político, ese cálculo de algunas élites, y yo diría económicas y políticas en el país, que que les estaban haciendo el feo, los que se mantenían en el poder, les estaban haciendo el feo y hicieron ese cálculo que con muy poquito podían llegar y revertir esto. Y obviamente aquí quienes salimos perdiendo somos la sociedad costarricense, somos los que no estamos involucrados y los que no estamos leyendo, ¿verdad? O los que no están leyendo, para excluirme de eso, ese panorama que se está haciendo entre las diferentes fuerzas, y obviamente quien queda debilitado es el Estado costarricense, el Estado y aquí voy a conectar con lo que decías anteriormente. ¿Para qué construir desde el Estado? Y esto es muy importante, ciudadanos responsables, Claudio, para que precisamente los partidos políticos y algunos que se creen líderes no vengan a hacer estragos con la democracia más sólida que hay, de las más sólidas que hay en Latinoamérica, porque entre esos 4 gatos que están en los partidos políticos, que piensan y luego hacen, y esos vivillos oportunistas que vienen a agarrar un partido de turno, quienes salimos perdiendo somos nosotros. Pero es que volvamos a otro tema, y aquí voy a enlazar con esto, Claudio. En las elecciones, en el periodo electoral, el día de, hasta con 5,000 colones se compra un voto. 5,000 colones. Y se compra un voto. ¿Qué quiere decir esto? Que ese ciudadano que le está comprando ese voto tampoco está siendo ni responsable ni honesto. Está siendo un corrupto con la democracia de nuestro país y está siendo parte de ese 1 de cada 10 que toman decisiones no precisamente informadas y en las cuales nos llevan entre las patas a todos. Entonces, este tema es muy complejo y yo creo que analizarlo desde el punto de vista de qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿verdad? Es muy complejo porque el mismo sistema está hecho para reproducirse. ¿Quiénes toman la decisión de qué temas, de cómo fortalecer desde la educación a futuras generaciones para una ciudadanía responsable? Bueno, quienes están en el poder. Por eso es tan importante que los ciudadanos responsables nos involucremos en la toma de decisiones, porque es la única manera que le vamos a dar un chuzazo al sistema, es la única manera que queramos realmente que esos chicos desde la escuela vean diferentes los procesos electorales de la misma escuela. Solo nosotros participando en las diferentes esferas locales, cantonales, en los comités de deporte, en los gobiernos locales, en los comités de las asadas, solo nosotros involucrándonos en la toma de decisiones somos capaces de compartir ese conocimiento que tenemos de cómo ser ciudadanamente responsables para construir un país mejor, porque por arte de magia no vamos a lograr absolutamente nada. Y ese es un llamado para que desde organizaciones civiles, desde organismos no gubernamentales, podamos ir involucrando, podamos ir haciendo un llamado para que cada vez más personas quieran conocer qué es lo que está pasando, cómo se está abordando, cómo unimos fuerzas, cómo mis fortalezas suman a un proyecto que tiene otra persona y genera más impacto social, cómo mi conocimiento en ambiente suma a algún proyecto de reforestación estratégica y genera mayor impacto ambiental. Y en ese sentido podemos realmente visualizar alternativas, opciones que permitan al país encontrar un camino diferente hacia el rumbo que lleva este tren. Estamos conversando con la analista política, politóloga y experta en temas de comunicación política, con varios premios a nivel internacional en esta área, Fanny Ramírez. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma.
Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube y en Ticavisión Televisión. Recuerde que todos los domingos usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía y continuamos con la conversación con la politóloga Fanny Ramírez. Estamos hablando sobre la ciudadanía, sobre los procesos electorales, sobre la vida de la política, hoy más enfocada en las ciudadanías, en el odio que explotan los políticos que en la unión y en la esperanza generada a través de sus discursos. Fanny, en el marco de lo que estamos viviendo en nuestro país, esta semana, a mediados de esta semana, yo escribía un Twitter donde hacía referencia que el actual presidente Rodrigo Chávez poco le ha interesado la política pública. Si buscamos acciones, no las encontramos, acciones determinantes, acciones importantes. En cualquier área, en el área de educación es deficiente lo que viene desarrollando el gobierno. En temas de seguridad, ni qué decir, estamos en los 3 años más horribles de inseguridad ciudadana que hemos vivido los costarricenses. Si vamos al tema de la salud, empeora la atención en hospitales y empeora la preocupación por nueva infraestructura hospitalaria. Si vamos al tema del desarrollo de la infraestructura vial, a excepción de lo que ya le habían heredado a este gobierno, que es la carretera esta en el área metropolitana, la circunvalación, todas las grandes obras están detenidas. Eso lo hemos discutido en este programa y en Noches sin Tregua con especialistas que están muy preocupados por el abandono que está teniendo la infraestructura. Entonces no hay acciones. Pero cuando vamos a las encuestas, encontramos a un presidente que ciertamente ha bajado de un 75 que decían algunas encuestas, un 80 en algún momento, a estar entre un 50 y 55 también dependiendo de la encuesta de aprecio ciudadano. Ha bajado una cifra considerable, pero también entre un 20 y un 25%, pero también es cierto que a estas alturas el mantener un aprecio de un 50 a 55% a nivel personal es una cifra aceptable, relativamente buena para el presidente. ¿Cómo logra una figura como Rodrigo Chávez mantener esos niveles de popularidad sin obra? Son 28 meses en donde el presidente de la República se ha dedicado a su tercera ronda electoral. Tuvo la primera ronda electoral, pasó de segundo, viene la segunda ronda electoral, se enfrenta a José María Figueres y la gana, es presidente, y desde el día 1 que es presidente a la fecha han pasado 28 meses y sigue en una larga tercera ronda electoral como si estuviera en campaña. Sigue prometiendo, sigue atacando al adversario, sigue golpeando al adversario. No hay obras, la situación de los más humildes no mejora en nada. No, los costarricenses no pueden decir que hoy sus pensiones de la caja han mejorado, que sus salarios han mejorado, que el costo de la vida ha disminuido, que es un país más seguro, que están recibiendo mejor educación. Nada de eso puede decir el costarricense a la hora de preguntarle por cosas concretas. Pero cuando se le pregunta si aprecia o no aprecia el presidente de la República, un 50-55% dice que sí. ¿Cómo explicarnos eso? Sí.
Hay una estrategia, Claudio, muy bien maquiavélicamente pensada para gobernar a través de las emociones, para generar, para mantener ese odio encendido de los costarricenses. Y ahí es muy interesante porque si nosotros analizamos desde el punto de vista psicológico, una de las, una de las cosas que causa mayor placer en la psicología humana es echarle la culpa a otros. Es no responsabilizarnos de la situación en que tiene el país, en que estamos a nivel personal. Y ya, Claudio, que bueno, vos y yo somos producto de la educación pública, pero nosotros sabemos que algunos lo logramos y otros no lo lograron. Pero en el camino de esa educación pública tuvo que haber muchos sacrificios, muchos esfuerzos, y la vida generalmente de quienes lo logramos no es para nada parecida a quienes anduvieron en fiestas y prefirieron no estudiar o tuvieron que sacrificar otras cosas y no tuvieron, no tuvieron, yo diría, la disciplina y la determinación para continuar con los estudios, para tener eso que en ese momento se podía construir porque teníamos una educación pública de calidad, porque teníamos una educación pública de oportunidades. Vean qué curioso, porque eh, ahora ese enojo se traduce en echarle la culpa a otros, en echarle la culpa a quienes realmente en ese momento, de manera de mea culpa, yo no lo hice, yo no tomé esa decisión de ser responsable con mis estudios, de esforzarme un poco más. Yo conozco historias de educadoras y de señoras profesionales que iban a la universidad con 2 trajes, con 2 vestidos, y con eso iban todas, y sin embargo, y todo lo contrario, y quienes decidieron más bien no tomar ese rumbo de profesionalizarse. Conozco personas de mi edad que tuvieron que estudiar y trabajar para pagar sus estudios, otros que decidieron simplemente trabajar y alejarse, digamos, de los estudios para construir eso. Yo creo que ese enojo de creernos todos iguales, pero al mismo tiempo creer que tenemos las mismas condiciones sin esforzarnos en igual condición, ¿verdad? Sin ponerle el mismo empeño para conseguirlo. Yo creo que eso nos está llevando a generar en el país una falsa una falsa ideología de que sin esfuerzo se pueden conseguir las cosas, y no es así. Se necesita, por ejemplo, lo vemos con la parte política, para llegar a gobernar y gobernar bien con resultados, no con especulaciones, con resultados. Se necesita un equipo, se necesita consolidar un proyecto político. Y es que yo siento mucha compasión, Claudio. Me he puesto realmente a reflexionar qué siento por las personas que apoyan todavía este gobierno, qué siento por las personas que creen que se ha hecho algo cuando las evidencias nos dicen lo contrario. Y yo siento una gran compasión de ver cómo se les engaña todos los días, de ver cómo se crea un circo político, se le echa la culpa al otro, se le echa la culpa al vecino, y es la misma, si vos ves, es el mismo comportamiento que tiene el ciudadano irresponsable y mediocre que no quiere asumir el rumbo de su vida, que es precisamente echarle la culpa al profesor, echarle la culpa al vecino, echarle la culpa al de al lado, cuando yo debería de tener la autonomía y la determinación para decidir qué quiero y qué puedo hacer con mi vida. Lo mismo está pasando en la política. Esa estrategia que ha logrado capturar ese sentir del costarricense, de que vos donde estás no es culpa tuya, no es responsabilidad tuya, no ha sido tu decisión, prácticamente te han obligado a estar ahí porque no tenías las oportunidades. No, el compañerito que tuvo en la escuela tampoco tuvo las oportunidades, y ese sí lo logró. Entonces es responsabilizarnos de dónde estamos y hacia dónde queremos ir como personas,
pero también como ciudadanos. Ahí está el punto del ciudadano responsable. Es dónde está el país y hacia dónde quiero ir, pero dónde estoy yo como persona y hacia dónde quiero ir. Fanny, en eso, no hay una contradicción entre el discurso de primera y segunda ronda del presidente Rodrigo Chávez cuando fue candidato en primera ronda, pasa a la segunda ronda y donde su eslogan era comerse la bronca. O sea, comerse la bronca es comprender que la situación está difícil, que hay cosas graves en el país, que las voy a solucionar, que yo sé cómo solucionarlas. Y llega esta larga tercera ronda electoral de 28 meses del presidente Rodrigo Chávez y lo que hace es echarle la culpa a los partidos anteriores, que no es nada novedoso también, porque lo hemos oído hablando de problemas heredados, hemos oído a Carlos Alvarado, oímos a Luis Guillermo Solís, oímos a Laura Chinchilla. Podríamos echar el cassette para atrás y muchos han dicho siempre el mismo cuento. No he podido solucionarlo porque son problemas que me heredaron. Pues por supuesto que los problemas se heredan. Por supuesto que uno parte de la premisa que quien propone su nombre para gobernar el país tiene soluciones para esos problemas de corto, de mediano y largo plazo, no que va Correcto. a asumir la presidencia para decir que me voy a sentar en la silla, pero no voy a hacer nada porque esto está hecho leña. Entonces no hay una contradicción entre ese ciudadano que votó por alguien que había dicho que se iba a comer la bronca y resulta que no se la quiere comer, que más bien genera más broncas en el ambiente Exacto. para que no se generen las soluciones y las acciones que requiere el país para Bueno, salir adelante. ese era mi punto precisamente, Claudio, cuando el eslogan es yo me como la bronca y realmente si no solucionas esas broncas, se acaba el mito político, el llamado del gobierno es hacer esas broncas y es lo que muchas veces se han encargado de hacer sus propias broncas y generar sus propias problemáticas con otros poderes del Estado o incluso con la Asamblea Legislativa, con fracciones de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Es mantener vivos, o sea, la estrategia se trata de mantener vivo a ese enemigo, entre comillas, porque aquí los únicos que perdemos somos todos, ¿verdad? Ese enemigo gigante que ha sido la clase política que por muchos años ha gobernado este país y lo que no se da cuenta es que a partir en 2 años, él va a ser parte de esa clase política que ha gobernado el país y que precisamente no logró mejorar, al contrario, ha logrado empeorar todo esto. Aquí el tema y quizás a mí lo que sí me gustaría profundizar y recalcar, Claudio, es el papel de las personas, el papel de nosotros como individuos y la problemática de que de una u otra manera nos estén viendo la cara. De que crean, de que realmente les estamos creyendo el montón de Pero, mentiras pero, que dicen. pero es interesante, te interrumpo ahí nada más por esto, porque yo oigo a muchos seguidores ortodoxos del chavismo que dicen, ya no comemos cuento. Y yo veo que más bien lo que están comiendo es otro cuento, pero más bravo ese cuento, o sea, siguen comiendo cuento. Hay una, hay un meme que dice, ahora estamos peor porque antes estábamos mal y creíamos que estamos bien, ahora estamos peor porque realmente estamos como estamos, ¿verdad? O sea, es realmente cuando uno ve que les están viendo la cara a los ciudadanos con esas historias, con eso que dice que estamos mejor y los datos no lo respaldan. Y cuando uno ve que hay cómplices desde el punto de vista mediático que le siguen el juego porque se están ganando una platita ahí como analistas especializados, ¿verdad? Y uno se da cuenta que el discurso es exactamente igual que el presidencial y que están recibiendo, son pagados por los mismos por las mismas estrategias comunicativas, es lamentable que al final quienes perdamos seamos todos, pero por eso es el llamado a que el ciudadano diga, ¿será cierto? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo la persona que me estén viendo la cara? Porque si algo tiene el costarricense es que a ningún costarricense le gusta que le vean la cara de tonto. Entonces yo los invito a decir, bueno, bajaron las medicinas, mejoró el precio del arroz, mejoró la seguridad en el país, mejoró la educación, mejoró la seguridad social. Nada. ¿Qué ha mejorado? ¿En qué ha mejorado su día a día como para realmente
como para realmente seguir con ese, de manera cegada, ¿verdad? Esos mensajes que se dan semana a semana desde Casa Presidencial y esos anuncios que realmente no tienen contenido más que la apariencia que nos quieren hacer ver. Fanny, yo he venido diciendo que el actual presidente de la República y sus acólicos, la gente que lo acompaña, puede ser Pilar Cisneros, o puede ser cualquiera de los ministros, porque como que ha generado el estilo, el presidente ha generado metástasis ahí en el gabinete y en los seguidores del presidente, en el estilo. Yo he venido diciendo que el presidente no le habla al corazón de la gente porque no es su estilo la bondad. El presidente no le habla a la racionalidad, a la mente de la gente porque el presidente es bastante limitado en su discurso, en su retórica, en sus planteamientos. No es un tipo profundo, no es un tipo que analice racionalmente los problemas nacionales. El presidente tampoco le está hablando al estómago de la gente porque el tema de la pobreza, el tema del desempleo siguen estando ahí presentes, pero que le habla muy bien al hígado, a esa molestia, a ese odio que tienen los ciudadanos. ¿Cómo lograr que ese odio no siga permanente en el discurso, no del presidente, sino de los ciudadanos? Porque a mí hay algo que me sorprende. Nosotros no tenemos reelección inmediata. A veces oigo a algunos decir, al día esto veía un video que le decía un tipo al presidente que lo esperaba en el 2030 y yo creo que no sabe que la reelección en Costa Rica es 8 años, sería hasta el 2034 si es que Rodrigo Chávez quiere ser presidente, tendría que esperarse 8 años. Carlos Alvarado no puede ser, por poner un ejemplo nada más, candidato en las próximas elecciones. Podrá ser hasta el 2030, Carlos Alvarado, en el caso de Rodrigo Chávez hasta el 2034. Pero, ¿dónde está el sentido de estar en esta larga ronda electoral, hablando de la liga de estos 28 meses, esta tercera ronda que tiene el presidente, cuando no hay reelección? El presidente no se puede reelegir después. ¿Dónde está el sentido? Porque el mensaje y lo que está haciendo el presidente hoy por hoy no tiene partido político. Ellos mismos renegaron del Partido Progreso Social Democrático, entonces ni siquiera es que se va a reelegir la unidad allá con Abel Pacheco después de Rodríguez, o Laura Chinchilla después de Oscar Arias, o Carlos Alvarado después de Luis Guillermo. Aquí no se da ese fenómeno porque no hay partido político. Y cuando se enarboló una bandera por la diputada Pilar Cisneros, que la gente se le olvida cuando Pilar dijo, ahora sí tenemos partido político, que era el partido Costa Rica Manda, y resultó que estaba muy cuestionado por temas de relaciones con lavado de dinero, la conformación de ese partido, no pudieron inscribirse. Después la diputada y sus cercanos diputados regresaron al Partido Pueblo, Partido Socialdemócrata. ¿Cómo entender hacia dónde va la intención de esa promoción de 28 meses de darle más ácido al hígado del costarricense? Yo creo que si analizamos el tipo de persona que es el presidente Chávez, yo diría que a él lo que le interesa es mantener entre comillas, liderazgo personalísimo. Porque en las pasadas elecciones él dependió de Pilar Cisneros para llegar donde está. Cierto. En la próxima él no quiere depender de nadie. Yo diría que ahí hay un tema interesante y como ya se dieron cuenta que no se necesita partido político en este país para llegar a la silla presidencial y hacer que es que gobiernan. Un verdadero partido político, porque si se ocupa un Claro. partido político. No, sí, exactamente, perdón, no se necesita, uno de turno, uno de turno, se necesita nada más para un vehículo para llegar. Entonces también es muy probable que quien venga ahora, la importancia se ponga desde la asamblea, para seguir un poco el estilo o la receta que siguió Bukele. Y si ponemos atención a algunos mensajes que él menciona, es
la importancia de la asamblea, la importancia de la asamblea, la importancia de la asamblea, no me dejan hacer desde la asamblea. Es el mensaje que él viene trabajando desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que siendo muy suspicaces, tenemos que tener mucho cuidado de que realmente el tema no venga por donde normalmente se pone la atención en los procesos electorales, que es en el Poder Ejecutivo, sino que se quiera tener mayor poder desde otras zonas y es que, desde otras áreas del Estado, Claudio. Y es que además lo que le ha estorbado, por decirlo de una manera bonita, al presidente es precisamente la institucionalidad de este país, que es lo que nos tiene vivos y lo que él desearía Que, poder cambiar, que esa institución ha mirar. demostrado, la institucionalidad ha demostrado una gran fortaleza en nuestro país, ¿verdad? Exactamente. Y lo que él le gustaría minar es precisamente esa institucionalidad. Eh, yo a veces no sé si sentir enojo, si sentir frustración, si sentir de cómo también personas con la legitimidad construida y con la confianza que le deposita el ciudadano hacia, por ejemplo, la diputada Cisneros, realmente se aprovechan de esa representatividad para que personas sin conocimiento de la institucionalidad costarricense, con el daño que eso implica, lleguen a gobernar este país. Eso es lamentable realmente que haya esa dupla en la que no se miran las consecuencias y en las que realmente uno se da cuenta que se están están primando los intereses personales y no los intereses del país, como le hacen creer a las personas. Dice un amigo que a pesar de los actos de corrupción y todos los cuestionamientos de Gandoca Manzanillo para atrás, del aeropuerto de Liberia, de tantas cosas que han sucedido, un presidente con un montón de denuncias ante el Ministerio Público, dice que el presidente es como un teflón, que nada se le pega. ¿Qué hay de cierto en esa lectura? ¿Lo ves así vos? Y la última consulta paralela a esa, porque ya se nos va el programa. ¿Ves en la campaña de 2026, que va a ser todo el año 2025, campaña para la elección del 2026, ves el odio como ese elemento fundamental en el desarrollo de la campaña y no la racionalidad y el discurso inteligente sobre temas importantes en el país? Yo sigo viendo, sí, yo efectivamente creo que el odio va a ser uno de los temas más fuertes o de las emociones más fuertes que se muevan en esta campaña. Esperaría ver que alguien realmente eh, tome algunas otras emociones que realmente nos caracterizan más a los costarricenses, como el tema de la unión, de la paz, de la construcción como unidad, como esa posibilidad de salir adelante aún en los momentos más adversos. Y lamentablemente con lo que mencionabas del teflón, y que no se le pegue nada. Es que si ponemos atención, Claudio, desde el punto de vista de comunicación política, cada vez que hay un escándalo, se encargan de generar un escandalillo nuevo. Y los Desviar la costarricenses atención. y sobre todo esa incapacidad que hemos tenido para mantenernos enfocados en los temas importantes. Yo creo que los que somos de teflón un poco somos los ciudadanos irresponsables que hay en este país, que no nos damos cuenta que realmente se nos está haciendo una concha, pero muy grande, con los problemas que tenemos y que luego nos va a costar quitar de la olla, porque el tema de inseguridad, el tema de educación, el tema de salud, son temas que realmente deberíamos de poner mucho cuidado, porque más allá de lo que quiera hacer el presidente y los escándalos que tenga con los periodistas y demás, es cuánto se nos está pegando a nosotros esas problemáticas en la sociedad y lo mucho que nos va a tocar, lo mucho que nos va a costar quitar ese hollín a esa olla y volver a pulirla como la deberíamos de tener pulida.
Muchas gracias a Fanny Ramírez, politóloga y experta en temas de comunicación política, por habernos acompañado hoy viernes. Y a ustedes especialmente las gracias por siempre estar atentos a nosotros. Les recuerdo suscribirse en nuestro canal de YouTube para que pueda ver este y todos los programas pasados y también las notificaciones de los futuros, así como seguir siempre sintonizados en Ticavisión para que pueda ver en nuestro programa Café y Palabras en la pantalla grande de la televisión, y por supuesto invitarlos para que el próximo domingo nos acompañen en Noche Sin Tregua al ser las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube de Noche Sin Tregua y en el de Ticavisión. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Un abrazo. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras.